Estados Unidos enfrenta serios problemas. Estos no son tiempos normales. Nos estamos preparando para un período turbulento. Estados Unidos volverá a la guerra. Es un momento muy desafiante para toda la economía global. China está en problemas, Alemania está en problemas y Estados Unidos también lo está. Mi preocupación es que la gran batalla en el planeta Tierra sea entre el marxismo y el capitalismo. En 1960, cuando tenía 7 años, asistí a una escuela militar en Nueva York. Mi profesor de economía nos hizo leer el Manifiesto Comunista de Marx, algo bastante radical para esa época. Era inusual que una escuela enseñara marxismo en lugar de las teorías de Keynes o de otros economistas. Los profesores no son malas personas, no me malinterpreten, pero el marxismo se parece a una religión. Marx decía que la abolición de la propiedad privada era su principal objetivo. Ahora, figuras como Klaus Schwab afirman cosas como: un día no tendrás nada y serás feliz. Esto es lo que está sucediendo en el planeta. Muchas personas creen en estas ideas. Mi padre pobre, como llamo a mi padre biológico, era marxista. Por ejemplo, él apoyaba el lema "Trabajadores del mundo, uníos". Además, era jefe del sindicato de maestros, que hoy es el sindicato más grande en Estados Unidos. Esto explica por qué no tenemos educación financiera en las escuelas. Otro punto clave en el comunismo es el impuesto progresivo sobre la renta, que se considera esencial para su expansión. En contraste, Estados Unidos fue fundado como una nación sin impuestos. En 1773, durante el Boston Tea Party, los colonos expulsaron a los ingleses en rechazo a los impuestos. Sin embargo, los banqueros controlaban gran parte del mundo y hoy en día aún lo hacen. Los bancos son más inteligentes de lo que la gente piensa, manejan el sistema de manera astuta. Mi padre pobre, quien era jefe de educación en el estado de Hawái, era un buen hombre, inteligente y con buen corazón. Pero cuando leí el Manifiesto Comunista en 1965, me di cuenta de que muchas de sus ideas eran marxistas. Abolición de la propiedad privada, apoyo a los impuestos, sindicatos, etc. Este es un país libre, pero hay un secreto que los ricos conocen y los demás no. Mi padre rico, el padre de mi mejor amigo, era capitalista. Por eso tuve la fortuna de recibir tanto una educación marxista como una capitalista. Estudié en una escuela militar, aprendí de ambos sistemas y más tarde me convertí en piloto del Cuerpo de Marines en Vietnam, donde tristemente matamos a muchos comunistas. Entonces, seguro te preguntas, ¿cómo sabes que Estados Unidos va a volver a la guerra? Esto sucede porque cada vez que la economía va mal, históricamente se inicia un conflicto. Es lo que llevó a Hitler al poder en sus primeros años. Y si te preguntas si esto podría volver a suceder, en mi opinión, ya estamos en ese camino. Este tema para mí es fascinante y preocupante al mismo tiempo. Cuando las cosas van mal para un movimiento político, suele iniciarse una guerra, lo que permite imprimir más dinero. Cuando fui a una escuela militar, tuve citas para la Academia Naval, la Academia Mercante, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Guardia Costera. Allí nos enseñaron algo esencial: observa lo que una persona hace, no lo que dice. Esta lección era crucial para nosotros como oficiales militares. Si aplicamos esta enseñanza a los políticos, no importa a qué partido pertenezcan, lo importante es analizar sus acciones, no sus palabras. Por ejemplo, una de las primeras acciones de Biden al asumir la presidencia fue cerrar el oleoducto Keystone, que conectaba Canadá con Estados Unidos. Esto tuvo un impacto significativo. Soy petrolero, trabajé para Standard Oil y sé cómo funciona esta industria. En el momento en que se cerró el oleoducto, el precio del petróleo se disparó, alcanzando los $130 por barril. Biden sabía exactamente lo que hacía. Estas acciones están creando una mayor brecha entre ricos y pobres, lo que genera división y enojo, ingredientes para una revolución.
Estados Unidos es ahora un país muy dividido y enojado, y muchos no entienden lo que realmente está ocurriendo. Otra de las primeras acciones de Biden fue abrir las fronteras, permitiendo que 10 millones de personas cruzaran al país. De nuevo, siguiendo la lección, observa lo que hacen, no lo que dicen. Es por eso que ahora hay tantas cosas extrañas sucediendo en Estados Unidos. Vivimos en un país dividido, inseguro y lleno de incertidumbre. Una figura que admiro en este contexto es Robert F. Kennedy Jr. Es un hombre íntegro, nadie lo controla. Ha escrito sobre temas como el COVID y las grandes farmacéuticas, las cuales controlan el mundo de la misma manera que lo hacen los bancos. No se trata de ser republicano o demócrata, se trata de alguien cuyas acciones hablan más que sus palabras. Robert Kennedy se enfrentó a las grandes farmacéuticas, lo cual es admirable. Sin embargo, mi preocupación es que, como dijo Stalin hace años, no importa quién vota, importa quién cuenta los votos. Estados Unidos tiene una mala historia cuando se trata de los Kennedy. Parece que el país elimina a aquellos que desafían el sistema. Estados Unidos juega con el poder, y el poder está en los bancos. Como sabes, el Banco de la Reserva Federal no es un banco estadounidense, es una corporación controlada por los bancos más ricos del mundo. Si no sigues su juego, te eliminan. Esa es mi preocupación. El dinero es poder. Nos guste o no, el dinero controla lo que hacemos. Hace años entendí que para sobrevivir en este sistema necesitaba informarme. Incluso yo aprendí a invertir jugando Monopolio. María Montessori, una de las grandes emprendedoras de la educación, decía: lo que hacen las manos, la mente lo recuerda. En la escuela, muchas veces escuchaba palabras que entraban por un oído y salían por el otro. Mi padre pobre hablaba mucho, pero no actuaba. En cambio, mi padre rico me enseñó sobre inversiones usando Monopolio. 4 casas verdes, un hotel rojo. Hoy soy dueño de 10,000 unidades de alquiler y 3 hoteles. También invierto en Bitcoin y utilizo deudas como apalancamiento. Todo esto lo aprendí fuera de la escuela, porque el sistema educativo no enseña estas cosas. Por eso, cuando vi currículums enfocados en hipotecas y bienes raíces, entendí lo esenciales que son. Sin embargo, también estás jugando con fuego. Existe una regla de oro. Quien tiene el oro, hace las reglas. Mi padre rico me enseñó que si quieres ser un hombre rico, necesitas aprender 2 cosas. Primero, a vender. Y segundo, a entender los bienes raíces. ¿Por qué bienes raíces? Porque están vinculados a las deudas y los impuestos. En 1974 hice mi primera transacción en bienes raíces y me abrió los ojos. Descubrí que no se necesita dinero para comprar una propiedad y que, bien manejado, puedes evitar pagar impuestos. Antes de salir de la Infantería de Marina, trabajé en Xerox para aprender a vender. Esto me dio las herramientas necesarias para luego entender los bienes raíces. Hoy, soy un hombre rico porque aprendí estas 2 habilidades: ventas y bienes raíces. Por otro lado, mi padre pobre siempre me decía que debía regresar a la escuela y obtener un doctorado. Él mismo terminó atrapado en ese sistema, con recursos limitados, tanto financieros como intelectuales. Hoy en día, las grandes corporaciones, bancos, farmacéuticas y telecomunicaciones saben más de ti de lo que imaginas. Saben todo sobre tu vida, tus hábitos, cuánto gastas, a dónde vas, incluso con qué frecuencia juegas en casinos en línea. Y a medida que el dinero físico desaparece, nuestro comportamiento se vuelve aún más accesible para ellos. Esto me preocupa profundamente, porque siento que nos están encerrando en un sistema del que no podremos salir y no sabemos cómo detenerlo. El marxismo. No se trata solo de garantizar que nadie sea propietario de nada, sino de algo más profundo. Ni siquiera seremos dueños de nuestra propia dignidad. Vamos a perder toda nuestra privacidad. Creo que era inevitable que el dinero se volviera digital. Personalmente, tengo 70 bitcoins.
Lo digital tiene ventajas, pero también riesgos. Estoy hablando del momento en que los bancos ya no te permitirán manejar dinero físico. Por eso, he decidido salir del sistema bancario en la medida de lo posible. Poseo mucho oro y plata, activos tangibles que no pueden ser impresos. Claro, tengo acciones, pero las controlo. He llevado varias empresas a la bolsa de valores, incluyendo la bolsa de Nueva York, Nasdaq y Toronto. Este verano listaré otra en el Nasdaq, porque mi objetivo como emprendedor es tener el control. Si tomas control de tu vida y de tu dinero, tienes el poder de decidir tu destino. Hace años leí un libro de Buckminster Fuller, publicado en 1974. En él decía algo que resonó profundamente en mí. Tu riqueza es robada por tu dinero. Cuanto más trabajas por dinero, más impuestos pagas, y si guardas ese dinero en el banco, la inflación y las tarifas bancarias te lo quitan poco a poco. No estoy en contra del sistema, solo digo, despierta. Sobre las criptomonedas, muchos se preguntan, ¿debo comprar Bitcoin ahora que está en un nivel récord? ¿Es el momento de entrar en este mercado o debería buscar otras opciones como Ethereum u otras monedas más baratas? La respuesta es simple, necesitas educación. Si escuchas a un planificador financiero tradicional, probablemente te recomendarán acciones y bonos. Pero hoy en día, los bonos, que solían considerarse seguros, son uno de los activos más peligrosos. Mientras tanto, el S&P 500 está en niveles históricos. Mi generación, los baby boomers, se está preparando para retirarse, pero hay un gran problema. ¿Recuerdas a Lucy de Peanuts? Ella sostenía el balón mientras Charlie Brown corría para patearlo, pero siempre se lo quitaba en el último momento. Creo que eso es lo que pasará con los baby boomers. Les quitarán sus pensiones. Ya está ocurriendo. La generación baby boomer en Estados Unidos enfrenta un 50% de probabilidad de no poder retirarse. Muchas personas ya están perdiendo sus hogares, y aunque no es un problema mayoritario, el número de personas sin hogar está aumentando rápidamente. Solo mira ciudades como San Francisco, una de las más hermosas del mundo, ahora invadida por la falta de vivienda. Esto no solo ocurre allí, se está extendiendo por todo Estados Unidos. En América no hay educación financiera. Mira a nuestros líderes. La mayoría de las personas en nuestro Banco de la Reserva Federal y en nuestro gobierno tienen doctorados. Como decía mi padre pobre, PhD significa pobre, humilde y desesperado. Por ejemplo, Bernanke era el presidente de la Reserva Federal cuando todo se vino abajo. Él bajó las tasas de interés a cero e imprimió billones de dólares. Hoy en día, Estados Unidos está en una burbuja enorme. Hay dinero por todas partes. El mercado de valores está en una burbuja. El mercado inmobiliario está en una burbuja. Actualmente, Estados Unidos es la nación más endeudada del mundo. Cada 90 días están imprimiendo otro billón de dólares para cubrir el déficit porque los impuestos no cubren los gastos. En contraste, mira a China. Evergrande colapsó, Garden Market colapsó y China está yendo a la quiebra al igual que Alemania. Como dicen, cuando Estados Unidos estornuda, Australia se resfría. Nosotros somos afortunados, pero el mundo a nuestro alrededor se está desmoronando. Es aterrador. Por eso le digo a todos que compren plata. La plata solía costar $50. También me gusta el Bitcoin porque se fortalece a medida que el dólar se debilita. Esa es la correlación. Yo poseo unos 60 Bitcoins. No es mucho, pero los compré cuando estaban a $6. Es mejor eso que perderlo todo. Algunas personas me preguntan, ¿consideraría venderlos ahora para asegurar las ganancias? Bueno, soy banquero. Pido préstamos contra activos. ¿Puedo pedir préstamos contra Bitcoin? Claro que sí. Yo digo que el oro y la plata son el dinero de Dios, porque Él los puso aquí, pero el Bitcoin es el dinero del pueblo. Esa es la blockchain. La tecnología blockchain es básicamente un libro contable, un registro financiero.
Sin embargo, temo que usen el dinero digital de los bancos centrales para vigilarnos, como lo hace China. Sabrán en qué gastas tu dinero. Si compras demasiadas drogas, irán tras de ti. Usarán el dinero como una herramienta de vigilancia. Y eso me asusta. Por eso tengo muchas monedas de plata. Si las cosas se ponen feas, puedo pagar con plata. Fui piloto en Vietnam en 1972. Cuando Nixon desvinculó el dólar del patrón oro, mi padre rico me advirtió: cuidado, el mundo va a cambiar. Cuando estaba en Vietnam, cruzamos las líneas enemigas. Los marines no somos los más brillantes del mundo, pero pensamos en comprar oro. Lo hicimos de manera rápida y como capitalistas, no como marines. En Vietnam hablé con una mujer vietnamita bajita, con dientes rojos por mascar betel, y creo que el oro estaba, digamos, a $50. Intenté ofrecerle 30 y ella me miró y dijo: spot. Yo respondí: ¿qué? Ella dijo: 50. Spot. No tenía idea de lo que significaba spot. Pensé que me estaba diciendo que tenía una mancha en mi camisa o algo así, pero ella se refería al precio del oro, que es el mismo en todo el mundo. Esa pequeña vietnamita, con sus dientes rojos, parecía haber estudiado en Harvard. Me dio una de las mejores lecciones de todas. Al final, regresamos con las manos vacías. Luego volé a Hong Kong y compré mi primer Krugerrand de oro por $50. Todavía tengo ese Krugerrand hoy y ahora vale $2,200. El Krugerrand no ha cambiado de tamaño, pero el valor del dólar sí ha caído. Tu estado financiero es lo que tu banquero quiere ver. A tu banquero no le importan tus calificaciones escolares. Yo puedo pedir grandes préstamos porque tengo unas finanzas sólidas. Si tuviera malas finanzas, solo me darían un crédito con intereses altos. Esa es la clave. Tu mayor activo y tu mayor pasivo dependen del flujo de dinero. El dinero está entrando o saliendo. Siempre debes hacer que esté entrando. El problema con Trump es que tiene coraje. Definitivamente lo tiene, pero ha pisado muchos callos. A los banqueros no les gusta. Mira lo que pasó con Bob Kennedy y John Kennedy. Fueron eliminados. Incluso Trump podría estar en peligro. Es difícil enfrentarse al sistema bancario, especialmente cuando arman al FBI y al sistema judicial contra alguien. Eso es fascismo. Usan el sistema judicial como arma contra él. América está en serios problemas, muy serios. Por eso fue eliminado. No iba a drenar el pantano. Lo que realmente quería decir con pantano era los bancos, porque están todos involucrados. ¿Cuál es la esperanza para Estados Unidos? Yo siempre digo, colócate a ti mismo en tu propio estándar oro o estándar plata. Edúcate. Estamos por pasar por un viaje turbulento. Repito, China enfrenta serios problemas financieros. América sigue siendo la mayor nación deudora del mundo, imprimiendo $1 billón cada 90 días. Alemania también está en quiebra. Si esperas que el gobierno te salve, estás en serios problemas. En 2016 me senté frente a frente con Trump y lo entrevisté. Me dijo que una de sus mayores preocupaciones era la relación comercial de Australia con China. Dijo: déjame decirte algo. Sí, ellos tomarán todo tu mineral de hierro y cualquier otra cosa que les vendas. Pero al final terminarás debiéndoles algo. Tienes que hacer algo al respecto, porque el mayor acreedor de Estados Unidos es China. Hoy diría que Trump fue bastante valiente y también muy preciso. Todo lo que dijo ha vuelto a nosotros ahora, 8 años después. Y aquí estamos, enfrentando este problema nuevamente. China también está colapsando económicamente. Parece que globalmente podríamos estar al borde de otra crisis. No sé cómo llamarán a esta crisis. Quizás no sea una crisis financiera global como la que hemos visto antes, sino una crisis de otro tipo. ¿Quién sabe? El valor del papel chino, es decir, los bonos en relación con la deuda estadounidense, ya no vale ni cerca de lo que valía cuando se emitieron, y China necesita maximizar todo lo que pueda obtener porque enfrenta serios problemas internos. ¿Estoy sugiriendo o prediciendo que podría haber una crisis en camino?
Creo que ya estamos en ella. El mandato de China es recuperar Taiwán, y una forma de resolver sus problemas es iniciando una guerra. Eso es lo que está pasando. Lo que ocurre en Ucrania y en otras partes es terrible. Odio la guerra. Simplemente la detesto. Luché 2 veces en Vietnam, maté a muchas personas, pero al final todo se reduce al dinero. Estamos en un momento muy peligroso. Es crucial que todos asuman la responsabilidad de su situación financiera. No esperen que el gobierno los cuide. Guarden oro, plata o incluso Bitcoin y protéjanse usando su cerebro. Pero no esperen que el gobierno les salve. Estamos viendo a estas superpotencias acercándose a la guerra y eso es aterrador. ¿Es inevitable la guerra? Históricamente, parece que sí. Piensa en lo que llevó a Hitler al poder. La República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, obligó a Alemania a pagar reparaciones. Alemania colapsó financieramente y Hitler tomó el poder. Cada vez que surge un dictador, ya sea Mussolini o Hitler, suele estar precedido por un colapso económico. Esos fueron tiempos de fascismo, y estos no son tiempos normales. No sé qué pasará, pero me prepararía especialmente desde una perspectiva económica. ¿Estoy sugiriendo que seas un profeta del apocalipsis y te escondas en un búnker lleno de latas de frijoles y agua? No exactamente, solo observa la historia. En 2019, justo antes de la pandemia de COVID, el mercado de repos, que permite a los bancos tomar dinero prestado a corto plazo, colapsó. Y de repente apareció el COVID. ¿Coincidencia? Es interesante, porque estas cosas llaman la atención. Piénsalo, si soy un banco y tengo hipotecas como activos, pero también tengo pasivos porque tomé dinero prestado de depositantes, puedo ir al gobierno para que compre esas hipotecas al valor nominal. Por ejemplo, si presté $1,000 a 10,000 personas como parte de mi portafolio de hipotecas y necesito más dinero para seguir prestando, pero no tengo suficientes depósitos, el gobierno puede intervenir a través de un programa de repos. En este caso, coloco las hipotecas en Fannie Mae o Freddie Mac y el gobierno me da dinero a cambio. Así, el banco puede seguir prestando. En 2019, el mercado de repos colapsó justo antes del COVID. En ese momento, había poca liquidez, es decir, dinero disponible en el sistema bancario. Luego llegó la pandemia y en cuestión de 4 meses, los bancos centrales emitieron enormes cantidades de dinero. Aquí, por ejemplo, nuestro Banco Central entregó $190,000 millones al sistema bancario, con una tasa fija del 0,01% por 3 años. Eso creó inflación y una burbuja, especialmente en el mercado inmobiliario. El año pasado, en 2023, esos 3 años terminaron. Ahora los bancos están tomando dinero prestado al 6%. ¿Quién está sufriendo? El consumidor común, el que pidió dinero prestado hace años con una tasa fija del 1,99%, ahora está pagando un 7%. Los consumidores están cargando con el costo de esta crisis. Los bancos siguen obteniendo las mismas ganancias de siempre, simplemente están cobrando más a los prestatarios. El camino que tomaron fue aumentar las tasas de interés y ahora el consumidor está asumiendo el riesgo de esto. Recuerdo a Milton Friedman. Solía verlo en los años 90 y hoy en día se pueden encontrar sus videos en YouTube. Friedman decía, los consumidores nunca generan inflación, los gobiernos lo hacen. Ellos imprimen dinero, lo ponen en circulación y eso genera recesiones. Las únicas personas que realmente ganan dinero con esto son los ricos. Lo que estoy diciendo es que deberíamos aprender de los ricos, como el padre rico, no como el padre pobre. Aprende de quienes entienden el sistema, porque no tiene sentido luchar contra él. Puedes hacer protestas, invadir edificios gubernamentales o lo que quieras, pero al final del día, el sistema te aplastará. Lo mejor es educarse. Educarte no solo te beneficia a ti, también puede beneficiar a otros. Cuando ayudas a los demás, las cosas buenas regresan a ti. Pero si solo piensas en ti mismo, ¿a quién le importa?
Esa mentalidad egoísta no lleva a nada positivo. Si no nos educamos, la culpa es nuestra, porque las escuelas no lo harán. Las escuelas están alineadas con los bancos y con ideologías marxistas. Respetando la libertad de elección, puede ser marxista o capitalista, pero sin educación financiera no puedes prosperar en ninguno de los dos sistemas. Mi padre rico siempre me decía que un banquero nunca te pedirá tus notas escolares, sino que querrá ver tus finanzas. La alfabetización financiera significa entender el lenguaje del dinero. Cuando escucho a personas usar conceptos complicados, siempre digo, no lo compliques, cuánto dinero entra y cuánto sale. Eso es lo básico. Entender qué es un activo y qué es un pasivo puede cambiar tu vida. Los activos ponen dinero en tu bolsillo, los pasivos lo sacan. Cambiar tu vocabulario puede transformar tu realidad, porque las palabras tienen poder. Pero lamentablemente, en las escuelas no enseñan el lenguaje del dinero ni impuestos. Trump solía decir, yo no pago impuestos legalmente. Y es cierto, si sabes lo que haces, puedes minimizar tu carga fiscal. Desde 1971, cuando Nixon desvinculó el dólar del patrón oro, la deuda se convirtió en dinero. Cuanta más deuda usas, más beneficios fiscales puedes obtener. ¿Por qué? Porque si nadie pide préstamos, la economía colapsa. Por eso los gobiernos quieren que las personas tomen préstamos para mantener la economía en movimiento. Sin embargo, al aumentar las tasas de interés, cada vez menos personas pueden pedir dinero prestado. Mientras tanto, los costos de vida siguen aumentando y la población creciendo. Es fundamental que cada individuo tome el control de sus finanzas, de sus estados financieros, y deje de esperar que el gobierno los cuide. Esa es una visión muy liberal y generosa, pero no siempre es práctica. ¿Cómo aprendí? Si enseñas a alguien a pescar, lo alimentas para toda la vida. Si le das el pescado, lo alimentas solo un día. El socialismo tiende a dar pescado a las personas, pero eso solo empeora los problemas.